Vamos a crear la base de datos para administrar a los usuarios. Voy a crear una nueva base de datos, VTS registro. Dentro de esta base de datos voy a empezar por una tabla que se llama usuarios, que de momento va a tener 5 columnas. Primero va a ser user ID, tipo int, valores máximos 11, índice primario y autoincremento. Este será el que se vaya aumentando automáticamente. El siguiente es el Facebook ID, tipo varchar de 30. El siguiente que vamos a poner es el username, un varchar de 30. También vamos a añadir el email, otro varchar de 60 vamos a poner, y por último género, que también va a ser un varchar de 10. Guardo y con esto ya tendría terminada la base de datos. Voy a separar el registro de la página principal. Voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar registro.php. En este archivo tenemos que inicializar la clase, igual que antes, pero nos saltamos el obtener la URL. Vamos directamente a obtener los datos. Como hemos cambiado la dirección de la que tiene que enviar, tenemos que cambiarlo también cuando le hemos indicado a qué dirección tiene que dirigirse al loguearse. Entonces en el registro lo primero que tenemos que hacer es verificar si el usuario es correcto. Entonces, si el Facebook ID es distinto a 0, significará que ha obtenido el ID del usuario. Entonces, pues vamos a comprobar. Voy a escribir una frase de prueba. Y voy a entrar directamente a esa página, al registro. Como puedes ver, yo como estoy conectado, me aparece, estás conectado. Si yo entrase con otro navegador que no me conecta, me da un error. Al tratar de obtener los datos del usuario. Si esto lo cancelamos de momento, no da ningún error ahora. Si ponemos aquí else, nos dice que no estamos conectados. Entonces, si hemos obtenido el ID del usuario, podremos avanzar. Lo siguiente es conectar a la base de datos. Voy a utilizar MySQLi. MySQLi. Y necesito primero el server, el usuario
el password y la base de datos. Esos datos los vamos a configurar aquí en la parte de arriba junto a los anteriores. Server. Voy a separar estas variables en otro archivo, en source, para tener un poco más estructurado. A llamar config. Entonces yo introduzco estos archivos aquí. Pongo servidor, usuario, password y base de datos. Y aquí incluyo ese archivo. Lo voy a incluir también en la página principal. De este modo ya tampoco tengo que volver a declararlos. Entonces yo ya he configurado los datos de acceso a la base de datos. Lo siguiente que tengo que hacer, primero conectado, ahora es comprobar si el usuario ya existe. Para eso voy a buscarlo. Usuarios. Where. Igual al Facebook ID. Si este query arroja algo de información, más de alguna línea, es que el usuario ya existe. Si no, el usuario no existe. Entonces, en este caso de que el usuario no exista, lo que haremos es insertarlo. Teníamos el Facebook ID, el username, el email y el género. Estos valores los tengo que sacar ahora. Tenemos los datos del usuario. Obtendríamos los datos del usuario, que serían
username, género y email. El username se obtiene de datos username. El género de datos URL. Y el email de datos email. Los añadimos a la sección username, género y email. Y con esto ya hubiéramos registrado al usuario. Ahora toca probar. Como puedes ver, en la base de datos no hay ningún usuario. Vamos a hacer login. Y ya habríamos hecho el login. Vamos a comprobar si se ha registrado el usuario. Y como puedes ver, ha obtenido el Facebook ID, username, el email y hemos tenido un problema con el género. Vamos a comprobar por qué. Hemos puesto sin la R. Como puedes ver, hemos vuelto a hacer login, pero no se ha vuelto a registrar ningún usuario. Para más seguridad, vamos a añadir una propiedad al campo Facebook ID que le vamos a decir que sea único, para que nunca se pueda repetir.